¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. Y es que venimos a ver Tambores de Guerra, una campaña, una gran aventura de José Mariano Sáez y que, como muchos sabréis, pues se publica bajo el sello editorial de No Solo Rol, una campaña que va a estar muy relacionada con esta otra que ya os hablamos hace un tiempo, Los Asesinatos del Juguetero, que, como sabéis, tienen este toque de José Mariano Sáez con un toque histórico en la España, ¿no? En la primera mitad del siglo del siglo XX, ¿no? De España, y que lo mezcla pues con este horror cósmico, ¿no? Este horror lovecraftiano, en el cual pues bueno, ya sabéis que nos gusta a nosotros tanto, ¿no? Pues bien, vamos a tener una especie de spin-off, ahora entraremos un poquito más en detalle durante el vídeo, ya que lo primero que me gustaría recordaros es esto, ¿no? Que Los Asesinatos del Juguetero fue una campaña que jugamos pues hace ya, diría que 1 año y medio o una cosa así aproximadamente, no sé si fue hace 1 año o hace 2, creo. Y fue una campaña que a nosotros personalmente nos gustó mucho. Es una campaña que, como os digo, pues mezcla muy bien toda esta parte histórica en esta España tan convulsa y que de alguna manera, pues mezclado con estos horrores, estos mitos, a nosotros personalmente, tanto en el grupo en la que lo jugamos, ¿no? Pues nos encantó, así como la gente que conozco que lo ha probado, pues le ha encantado esta campaña. Y este Tambores de Guerra, pues va muy ligado. Muy probablemente hay algún spoiler, así que si pensáis jugar la campaña, ir con cuidado, ¿vale? Y si pensáis dirigirla, pues evidentemente podéis ver el vídeo perfectamente. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de este Tambores de Guerra. Bueno, pues vamos a hablar de este Tambores de Guerra, como os decía antes, no sin antes hacer una pequeña introducción o hablaros un poco de lo que fue estos Asesinatos del Juguetero, que vamos a tener que de alguna manera también comparar, ¿no? Porque estamos hablando de esta primera campaña que, como os digo, pues aparecería hace aproximadamente 2 años y en la cual José Mariano Sáez pues nos presentaba esto que os comento, esta mezcla de género lovecraftiano, un horror cósmico, mezclado pues con esta España, ¿no? Esta primera mitad del siglo XX, de esta España convulsa, pues con diferentes cosas, ¿no? Que están sucediendo, ¿no? Los Asesinatos del Juguetero, como sabéis, como os he comentado hace un momento, tenéis en nuestro vídeo de reseña, podéis ir a verlo, que obtendréis más información, pero nos situaba en una época muy concreta, ¿vale? Nos situaba en el año, si no recuerdo mal, 1926, ¿vale? Y ahora veréis que este Tambores de Guerra, pese a ser un spin-off, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que fue al revés, ¿vale? Que este fue el spin-off. Ahora entenderéis por qué. En cualquier caso, vemos que ha habido un cambio, ¿no? Un cambio editorial en el cual, pues, esta campaña de 120 páginas, ¿vale? En formato rústico, ¿vale? Lo que viene a ser tapa blanda, pues con un formato blanco y negro, excepto, si no recuerdo mal, en las fichas de los personajes pregenerados. Esto se mantiene, pero ahora veremos que formato A4, evidentemente, pasamos a tener una campaña ya en formato cartoné, ya es tapadura, como se suele decir. Hemos pasado de 120 páginas a 223, hemos aumentado 100 páginas. El formato interior sigue siendo prácticamente el mismo, el papel ya no es como aquel, que era una especie de papel muy finito, ¿no? Casi que parece aquel tipo de papel reciclado incluso, ¿vale? A mí me gustaba mucho aquel formato, pero bueno, aquí han pasado ya a un papel satinado, han pasado el mismo formato en blanco y negro, pero sí que continuamos teniendo pues estos personajes pregenerados con los que vamos a poder jugar en color, ¿no? Entonces, como os decía,
Pues bueno, estos son, digamos, a nivel físico, ¿no? Los cambios principales, digamos, que ha sufrido, ¿no? Este libro, ¿no? Esta nueva campaña de José Mariano Sáez. Este Tambores de Guerra es una campaña que ahora veréis que nos sitúa también en la primera mitad del siglo XX, donde se mezclan pues estos elementos históricos, ¿no? Reales, en el cual vamos a encontrar, ¿no? Vamos a tener personajes muy famosos, ¿no? Que nos vamos a cruzar en nuestras partidas, cruzándonos, ojo que ahora viene spoiler si queréis saltar, pero cruzándonos con personajes muy famosos como el mismísimo Franco, ¿vale? Y esta mezcla pues de elementos fantásticos, elementos de género lovecraftiano, este horror cósmico en el cual pues bueno, vamos a tener cosas, pues alguna nave, alguna cosa, tecnología amigo, vamos a tener esas cosas y algunas cositas más, ¿vale? Que tampoco quiero desvelar, ya que imagino que el que haga director de juego, pues también le gusta un poco ir descubriendo, ¿no? Todo esto. La historia va a comenzar en el año 1908, ¿vale? Y va a acabar en el año 1939. Por eso os decía que más que ser un spin-off de la propia aventura de los asesinatos del juguetero, podríamos decir que los asesinatos del juguetero fue como aventura introductoria un spin-off de esta, ya que básicamente va a salir un personaje bastante icónico, o varios personajes bastante icónicos de los asesinatos de juguetero en esta historia, como puede ser Fusté o como puede ser Rico, o alguno de estos famosos, ¿no? Que aparecen en Alcoy, en la villa de Ibi, estos personajes que muchos, sobre todo los que hayáis jugado la campaña o incluso lo hayáis podido ver por ahí en las redes, ¿no? Pues por ejemplo en el canal de nuestro amigo de Masterpicias, personajes icónicos con los que seguramente os habéis podido encariñar, ¿no? De alguna manera. Así que esta campaña nos va a dividir todo lo que es los acontecimientos en cuatro grandes bloques que van a ser como 4 aventuras, pero van a ser 4 aventuras que no van a ser ni muchísimo menos un one shot. Como os digo, es una campaña, es un libro con 223 páginas. Hay una parte muy importante, introductoria en el libro, después de todos estos prefacios, todas estas introducciones, explicaciones y demás, viene una parte que es la parte histórica, ¿no? El marco en el cual se va a desenvolver, ¿no? Se va a desarrollar toda la historia y en el cual, pues, José Mariano Sáez ha hecho un trabajo bastante extenso de documentación, ¿no? Para situarnos en todo aquello. A mi gusto, personalmente, demasiado, ¿no? Llega a ser, bueno, parece que estemos estudiando historia, ¿no? Pero he de reconocer que nos ayuda a entender muchísimo mejor pues todo lo que está sucediendo y meternos muchísimo mejor en la historia, al menos al máster, al director de juego, aunque no lleguemos tampoco a mostrar todo eso, ¿no? Durante la partida, ya que realmente va a ser complicado, ¿no? Entonces, este primer gran bloque de descripción histórica, luego vienen las 4 grandes aventuras, de las que ahora os daré unas pinceladas. Y por último, después de toda una zona de personajes, personajes pregenerados, personajes no jugadores, perdón, etc., pues nos va a venir como siempre, como ya hicieron con los asesinatos del juguetero, pues esta versión del sistema, este hitos, con lo cual, para los que no conozcáis el sistema hitos, es un sistema de no solo rol, con una mecánica muy narrativa, un sistema muy sencillo que en una página tienes todo el resumen, pero pues te vienen te vienen más páginas, más explicativo, con más detalle, algunas cositas más especiales y vamos a tener todo el sistema, con lo cual va a ser una aventura, una campaña autojugable, así como fue en los asesinatos del juguetero o como hace No Solo Rol con muchas otras líneas, ¿no? Así que por ese lado yo pienso que es muy positivo. Yo ya sabéis que para ambientación lovecraftiana, pues evidentemente juego a todos los sistemas clásicos, ¿no? Pues estos sistemas de Chaosium, de Cthulhu, juego otros como Ratas en las Paredes, pero el sistema Hitos es un sistema que pienso que a nivel de tono de juego lo coge muy bien, es un sistema con el cual disfrutamos mucho, pues como por ejemplo en todas estas partidas, ¿no? Que jugamos también de cultos innombrables, ¿no? Que tiene estas pequeñas personalizaciones, ¿no? Aún más del sistema Hitos para coger todavía mejor el tono, o incluso pues todas estas aventuras, ¿no? De códigos narcóticos que se están publicando, ¿no? Para este mismo sistema
sistema, ¿no? Con lo cual, es un sistema, ya os digo, que a mí me gusta mucho y creo que coge muy bien el tono. Entonces, vamos un poco al turrón. Como os decía, nos vamos a encontrar pues un grupo de aventureros un tanto diferente, ya que en este caso no vamos a llevar pues detectives o no vamos a llevar investigadores privados ni cosas parecidas, sino que vamos a llevar unos personajes, si cogemos los personajes pregenerados, evidentemente, que han sido contratados o han sido llamados por parte del clero, ya que todos forman parte del clero de una manera u otra, o bien es una monja, o bien un cura o un monaguillo, ¿no? Son todos relacionados con el clero, incluso exorcista o cosas así muy chulas, ¿no? Personajes, pero todos relacionados completamente con el clero y que se van a ver envueltos en diferentes tramas pues de diferente tipo, desde pues ayudar a la construcción de un asentamiento en Marruecos a pues tramas de corrupción, sectas, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual es una aventura que está, ya os digo, para mi gusto, muy divertida, una campaña que puede ser muy divertida. La primera historia va a ser, vamos a ir a unas minas, vamos a ir, pues bueno, representa que Francia y España, ¿no? Pues tienen diferentes, tienen el protectorado allí de Marruecos, se están partiendo Marruecos, pues en este año 1908, se están repartiendo, ¿no? De alguna manera las diferentes zonas y España, pues a cargo de un famoso empresario, pues va a montar allí unas minas de plomo, y tienen lo primero que hacer, ¿no? Antes de empezar a trabajar en la mina, pues tienen que levantar un asentamiento. Así que lo primero, pues cuando lleguen allí después de un viaje, ¿no? A Marruecos y tal, pues van a tener pues que hacer lo típico, ¿no? Empezar a construir diferentes tipologías de edificios, conseguir comida, conseguir agua, protección, diferentes cosas, y luego pues evidentemente ir trabajando ya en la mina para empezar a obtener pues algún tipo de beneficio, un poco de ingresos a partir de ese plomo que van a extraer, ¿no? Esta aventura, incluso viene al principio de todo, viene un mapita que os lo voy a enseñar, porque se desarrolla con un estilo sandbox, ¿vale? Vamos a tener este mapita que veis aquí y los jugadores, yo pienso que se ve bastante bien, en los que hayáis jugado este estilo de aventuras sandbox. Es un mundo abierto, digamos, en el cual los jugadores van a poder investigar, van a poder ir por un sitio, por otro, y van a ir descubriendo las diferentes localizaciones adyacentes o un poco más lejanas, ¿no? A este sitio donde están haciendo el asentamiento, ¿no? Este campamento primero y que luego pues se va a convertir en un asentamiento y que en el cual pues van a pasar diferentes eventos, ¿no? Van a haber eventos desencadenantes que hagan que sucedan ciertas cosas. Y esta va a ser la primera esta va a ser la primera aventura. Va a ser una aventura que podemos estar jugándola desde días a meses a lo que queramos, ya que hay mucho recorrido, el director de juego puede inventarse más cosas, puede hacer añadidos, con lo cual todavía daría pie a que esto se hiciera pues eterno, ¿no? Evidentemente, pues esto ya dependerá mucho de la mesa de juego. Yo en mi caso estoy convencido de que haré algunas sesiones, ¿no? En esta parte de Marruecos, ya que nos va a introducir cosas que desde el año 1908 vamos a ver en el año 1939, pero creo que la voy a hacer bastante más recortada, la voy a hacer un poquito más suave porque al final tiene una parte, un componente, ¿no? Muy de Sims, ¿no? Por decir de alguna manera, muy de creación, ¿no? De esto me da puntos por aquello, luego me da lo otro, ¿no? Parece que estemos jugando un Eurogame, ¿no? Aquellos que vayan, pues todos estos temas, ¿no? Parece que estemos jugando un Catán, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, que tiene su rollo, tienen desencadenantes, tienen cosas más de investigación, cada aventura puede ser muy diferente, pero siempre en clave esto, ¿no? Desarrollo y demás, ¿no? Pero bueno, muy bien. Luego nos viene la segunda parte, ¿vale? Que vamos a tener, pues, bueno, segunda parte, la segunda aventura, no voy a entrar más en detalle de esta primera parte, que es la mina de Sant Jordi, que le ponen la mina de Sant Jordi, porque digamos, patrón, ¿no? Que los envía allí, pues es de Valencia y, pues bueno, deciden ponerle el nombre de Sant Jordi, ¿no? La siguiente, pues los jugadores van a tener una aventura
que va a ser un poquito más de investigación. Está el crimen de Tetuán, que es la segunda aventura. Ya habrán pasado pues unos cuantos años, si no recuerdo mal, creo que se sitúa ya en el año 1915, y los jugadores pues van a verse envueltos en la investigación de la desaparición de uno de los niños, ¿no? Que se supone que están en el colegio, ellos se supone que están en Tetuán, que como son del clero, supone un nivel cultural alto y demás, pues están dando clases en un colegio y desaparecen, ¿no? Desaparece un niño, y se meten pues en esta investigación, ¿no? Sin querer, pues lo típico, ¿no? Primero preguntando a amigos, familia, etc. Y se acaban viéndose envueltos en una trama un poco oscura, una trama ya de corrupción incluso, bastante chunga, y que, bueno, pues ya os digo que se hace bastante interesante. Luego pasamos a la tercera ya aventura, ya os digo, voy a ir dando unas pinceladitas, para no destrozarla, ¿vale? Que va a ser el ultraje de Annual, que no voy a entrar en detalle sobre qué es este título. Pero aquí ya nos situamos en el año 1931. Parece que el salto sea muy grande, son 16 años, pero es que vamos a tener una aventura, la otra así como la otra, la primera era un sandbox, la segunda de investigación, pues esta tercera va a ser un tanto diferente, ya que vamos a tirar del recurso flashback. Representa que ellos están pues con un militar, si no recuerdo mal, un general, o que les está entrevistando, ¿no? Les va preguntando por diferentes cosas que han sucedido años atrás y que han desembocado, ¿no? Han acabado pues sucediendo una serie de cosas, ¿vale? Y les está entrevistando, y digamos que va a estar compuesto por diferentes mini aventuras de flashbacks de cosas que han ido pasando pues entre el año 1908 y 1931, no sé si son todas de 1915 al 31, pero bueno, en ese último periodo, ¿vale? Para que me entendáis, ¿no? Y van, pues eso, representa que esta persona que les está entrevistando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, les va preguntando y empieza a hablar, ¿no? Pues de una historia, los jugadores siguen, y va viendo pues estas pausas, ¿no? Digamos que entre aventuras en la que el general, ¿no? Pues les habla, les pregunta, les dice, bueno, y aquello que sucedió allí, ¿no? Y tiene un rollo muy guapo, ¿vale? También es más acotado, vienen varias aventuritas, y vamos a tener que vivirlas para, pues de alguna manera con este flashback, también algunos elementos clave que luego pues aparecerán en la siguiente aventura, ¿vale? Y hasta ahí voy a leer, ¿no? Con esta tercera aventura, el ultraje anual. Y la siguiente ya sería bueno, no voy a decir el título de la aventura, ¿vale? Pero va sobre la guerra, ¿no? Ya nos situamos en el año 1936. Los personajes han descubierto pues ciertas cosas, ¿no? Durante las aventuras anteriores, y aquí pues acaban pues viendo más cosas, ¿no? Relacionadas con estas cositas más oscuras, más lovecraftianas, más horror cósmico, pero además pues bueno, se da todo este caso, ¿no? Toda esta situación, ¿no? De España, ¿no? Se encuentra en guerra, además muy probablemente tengan que volver a España en algún momento para alguna cosa, luego vuelvan a Marruecos, y está muy abierto, ¿no? Tienen ciertas cosas que van a tener que hacer, ¿vale? Cosas que les van a venir dadas, ¿no? De alguna manera por su experiencia, por cosas que han realizado en el pasado y porque ya tienen cierta relevancia, son conocidos, ¿no? Por haber destapado, haber descubierto, haber realizado ciertas hazañas, ¿no? En el pasado, pues, pero se van a ver de alguna manera pues pudiendo escoger en qué bando posicionarse, ¿no? Dentro de esta guerra. Con lo cual, ostras, le da un rollito, ¿no? Un punto bastante chulo, tanto que el propio autor nos da unas bases, José Mariano, nos da unas bases, ¿no? De cómo puede darse esta aventura, pero también nos hace unos comentarios, ¿no? Sobre en un capítulo, ¿no? Que él llama como el alocado final pulp de sus jugadores, ¿no? Ya que representa pues esto, ¿no? De que tú te montas una historia, pero bueno, luego los jugadores también pues tienen algo que decir, ¿no? Y es que esta historia pues nos va a permitir eso, ¿no? Nos dan las bases, pues tanto históricas como
como de la parte más Lovecraftiana, ¿no? De alguna manera, para que los jugadores puedan irse por una parte o por otra, y que, pues la verdad, lo hace bastante interesante y puede ser muy, muy, muy divertida de jugar. Ya os digo, hasta aquí puedo leer con este Tambores de Guerra, el sistema hitos, que es lo que nos queda ya en la parte final del libro. Para los que no lo conozcáis, los personajes básicamente tienen una reserva de puntos. Esta reserva de puntos básicamente va a estar formada, pues como siempre, pues unos atributos base y unas habilidades. Además vamos a tener lo que son los hitos, ¿no? Que van a ser cosas que dan cuerpo, ¿no? Y que marcan al personaje de alguna manera y que nos van a permitir, va a ser una pequeña frase que define algo y que nos van a permitir activar pues ciertas cosas, repetir un dado, hacer una serie de habilidades, pero que básicamente, como os comentaba, vamos a tener 3 dados de 10, vamos a hacer una tirada, vamos a tener que superar un nivel de dificultad. De estos 3 dados vamos a eliminar el más alto y el más bajo, ¿no? Los resultados más alto y más bajo, nos vamos a quedar el del medio, y ese resultado le vamos a sumar lo que tengamos en la habilidad y el atributo, ¿no? Que la prueba exija. Y básicamente es el sistema, es un sistema muy sencillito, muy indie, que busca mucho la narrativa, con muchas particularidades o con algunas particularidades para poder ¿no? Salvar situaciones complicadas, ¿no? Incluso darle un poco de narrativa a la historia. Y luego, pues ya os digo, ese es todo el sistema. Resumiendo un poquito para ir ya llegando a este final, ¿no? Esta reseña, ¿no? En cuanto a opinión, yo he de decir, ¿no? Para ser un poco sincero conmigo mismo y con José Mariano, tenía el hype muy alto. La campaña de los asesinatos del juguetero, una campaña más corta, pero más directa y con más chicha en algunos aspectos, más giros de guión. Es una campaña que a mí, bueno, en nuestro grupo nos encantó. Yo ya dije en el vídeo que probablemente sería una de las campañas que en mi bagaje más he disfrutado en toda mi vida. Ahora con el tiempo, ya después de 2 años, puedo decir que muy probablemente sea la mejor, porque 2 años después ya todavía tengo ese regusto y esa sensación tan buena, ¿no? De la campaña de los asesinatos del juguetero, con lo cual yo tenía el hype muy alto, ¿no? Ese Tambores de Guerra. Es decir, que Tambores de Guerra me ha gustado mucho, es una campaña que me ha gustado mucho, pero no acaba de coger ese mismo tono, quizás, ¿no? Que tenían los asesinatos del juguetero, que era mucho más directa. Estoy convencido de que a la gente que le ha gustado los asesinatos le va a gustar Tambores de Guerra. Incluso, pues si le dirige el mismo director de juego, pues va a poder hacer todo esto, ¿no? Que nos muestra el libro, ¿no? Tras las bambalinas, ¿no? Estos guiños, ¿no? Y estas cosas que los jugadores pues les va a dar la sensación pues de estar pues en esto, ¿no? En esta misma historia, pero tiempo antes o tiempo después, ¿no? Con lo que, ya os digo, una gran campaña, ¿vale? Ya se oye, ¿no? Que José Mariano Sáez en su blog ha comentado, más que se oye, ha comentado de que él está preparando una continuación, una tercera parte ambientada también en esta convulsa España, de la primera mitad del siglo XX. Con lo cual, vamos a volver, ¿no? A ver a este Antonio, no sé si Antonio Fuster y a Rico y demás, pero bueno, vamos a seguir pues con estas historias, ¿no? Tan chulas. Esto es un poco mi opinión, ya os digo, como resumen, decir que Tambores de Guerra, ya os digo, es una campaña que me ha gustado mucho. Como os he comentado, no la hemos hecho todavía porque no hay tiempo material. Es una campaña que puede extenderse semanas, meses, años, y que estoy convencido de que haré con algunos recortes, algunos cambios, y que José Mariano ya, el autor, ya recomienda, ¿no? Pues para adaptar, ¿no? A cada grupo de juego, a cada mesa, pero que estoy convencido que haré, que llevaré a mesa, no sé en qué formato, en cuántas sesiones, pero estoy convencido que lo haré porque pienso que está realmente fantástica. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si no estáis suscritos, suscribíos, oye, es la base de la sostenibilidad de cualquier canal en YouTube. Darle a like, comentad, compartid y como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.